Buenos días tengan todos. Queremos pues dar la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias a Dios que estamos aquí reunidos. No sé si alguien viene por primera ocasión aquí a la reunión. Hay alguien que nos acompaña por primera, segunda ocasión. Bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Gracias a Dios por sus vidas. Y pues también cada uno de los que normalmente nos acompañan están aquí también. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios porque vemos rostros que nos da gusto ver a todos. Dios les bendiga. Hace un rato que veníamos hacia acá, veníamos orando en el camino y normalmente hacemos eso. Luego mis hijas, un servidor, mi esposa y una de mis niñas oraba y decía: Señor, ayuda a mi papá para que predique bien y que no se duerman las personas, para que no tenga que levantar la voz o gritar, decía más bien, para que no tenga que gritar. Entonces esperamos que hoy no tengamos que alzar la voz, y también esperamos que no los arrulle con el tema del día de hoy. Yo creo que es importante lo que hemos estado estudiando. Hay varias personas que nos han estado siguiendo también la transmisión. Queremos mandarles saludos a todos los amigos que nos siguen en esta transmisión. Hay personas que nos están siguiendo de Chiapas, ¿verdad? Está Sergio de Chiapas, hay otras personas, Miguel, no sabemos el lugar de donde nos está siguiendo, pero saludos a todos ellos, a Guadalupe, a Miguel y a todos los que están siguiendo esta transmisión. Hay una hermana en Veracruz también que se conecta en esta transmisión, la hermana Austolia. Le mandamos saludo, hermana, que Dios la bendiga y que Dios le ayude cuando esté escuchando este mensaje. A lo mejor ahorita lo está escuchando, pues hermana, la recordamos y esperamos que Dios siga ayudándola allá en donde usted se encuentra. Y cada una de las personas que escuchan este mensaje también queremos mandarles saludos y oramos para que Dios esté ayudándoles en sus necesidades, y también que este mensaje pueda bendecir sus vidas. Vamos a pasar al tema. Quiero invitar para que leamos un texto que está en el Evangelio de Marcos, por favor. Vamos a estar hablando este ciclo que estamos hablando sobre puestos los ojos en Jesús. En Marcos capítulo 4 vamos a leer el verso 35 y al verso 41. En Marcos 35, es Marcos capítulo 4 verso 35. Vamos a leer hasta el verso 41. Es un evento que se da en el ministerio de Jesús. Dice aquí: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este evento que estamos aquí dando lectura tiene sus pasajes, le denominamos o se le nombra pasajes paralelos en el Evangelio de Mateo. Aquí lo estamos leyendo en el Evangelio de Marcos, y también existe ese mismo pasaje en Mateo y en Lucas. Es un evento que describen estos tres evangelistas
y que manifiestan, ponen en evidencia lo que aconteció ese día. Un día que no era un día, la verdad, común, era un día diferente, era un día distinto. Había acontecido distintas cuestiones donde Jesús estaba haciendo una obra en una región llamada como Capernaum. Estaba predicando la palabra, había estado sanando enfermos, había estado liberando a personas que estaban endemoniadas. Y entonces, en un momento determinado, Jesús decide subirse a la barca con sus discípulos e ir al otro lado del lago o del mar. Querían ir del otro lado para poder llegar a otra región de la región de Palestina. Y entonces, cuando están en el mar, dice que se levanta una fuerte tempestad, vientos muy fuertes, y eran tanta la fuerza que había ahí que las olas entraban a la barca, entraban a esa barca, y los discípulos estaban con miedo, con preocupación. Dice que la barca estaba a punto de anegar, o sea, de hundirse. Estaba a punto de hundirse, y pareciera que había un contraste muy diferente, porque Jesús estaba también en esa barca, pero Jesús estaba durmiendo, y entonces los discípulos van y lo despiertan, pues queriendo que les ayude. Jesús reprende el mar, y bueno, dice que el mar cesó con ese viento, ese viento cesó, el mar se tranquilizó, y entonces los discípulos vieron esa hazaña. Este evento que estamos aquí leyendo, describiendo, la verdad es que es un evento que representa las circunstancias que cualquiera de nosotros podemos vivir y atravesar. Y para ello quisiera que pudiéramos profundizar un poquito en todo lo que implica en este hecho. O sea, aquí lo leemos, lo describimos de esta forma, pero si nosotros pudiéramos profundizar un poquito en todo lo que implicaba este evento, podemos entender realmente por qué es esa diferencia y por qué los discípulos estaban admirados sobre Jesús, estaban admirados. Inclusive, por ejemplo, el Evangelio de Marcos dice que tuvieron miedo de Jesús. Los otros evangelios dicen que se maravillaron. Por ejemplo, Mateo hace referencia a que se maravillaron. Este mismo pasaje está ahí en Mateo 23 al 27, Mateo 8, del verso 23 al 27. Y en el verso 27 los discípulos estaban realmente admirados de ver cómo Jesús había tranquilizado el mar. Ahora, es un evento común, podríamos decir, un evento a lo mejor que era común que los hombres de las barcas, los hombres de la pesca, los hombres ahí en el mar, pudieran ellos estar a lo mejor experimentando eso. Ahora, también si recordamos, entre los discípulos estaban 3 discípulos que se habían dedicado gran parte de su vida o tenían una cierta experiencia en la pesca. Por ejemplo, está Pedro, que era pescador, y también está Juan y su hermano Jacobo, que eran hombres que se dedicaban a la pesca. Andrés, que era hermano de Pedro, quién sabe si era también algo de su oficio. No refiere eso a la escritura, pero por lo menos estos 3 personajes eran personas que dedicaban su vida o habían dedicado parte de su vida a la pesca. ¿Y cuántas veces estaban en ese lago y habían estado experimentando momentos, eventos, circunstancias en su vida que habían estado en ciertos riesgos, en peligros? Pero para este momento, pues ellos se sentían angustiados, sentían que morían, y por ello fueron y buscaron la ayuda de Jesús. Ahora, esos personajes que estamos nosotros hablando o viendo, realmente hay un propósito que nosotros veamos este hecho, porque aquí podemos hablar de cómo Jesús calma la tempestad, Jesús aquieta toda tempestad. Amado, y en la Biblia podemos nosotros observar que la tempestad siempre es algo referente a problemas, a dificultades, a riesgo de muerte,
a un peligro donde el hombre no puede hacer frente por sí mismo. Y ahorita vamos a ir entendiendo esto que estoy comentando. Realmente Jesús, en lo que vemos en la Escritura, nos muestra cómo Él hizo precisamente un milagro donde la gente no podía ya intervenir, donde las fuerzas humanas tienen una limitación. Y esto nos muestra precisamente a qué persona nos estamos acercando, en qué Dios estamos confiando. Eso es lo que debe demostrarnos precisamente este texto. Vamos a ver un poquito el contexto histórico, geográfico, algunas imágenes que nos ayudan a entender este evento. Vamos a ver aquí en las diapositivas un mapa de ese lago que se conoce como el lago de Galilea, el lago de Genezaret se le conoce, pero también es conocido en ciertos pasajes como el mar de Galilea. Como tal no es un mar, realmente es un lago. Es un lago que está siendo alimentado por el río Jordán, que viene desde el monte Hermón. El río Jordán viene desde el norte de Israel, en el monte Hermón, y llega a esta región. Se forma un lago en la parte norte de este lago. Se forma ahí precisamente el lago. Y en la parte sur continúa el río Jordán hasta lo que es precisamente la región de Jericó y toda esa parte sur hasta llegar al Mar Muerto. Entonces, este lago que estamos viendo es uno de los lagos que está en la parte norte de Israel. En la parte norte de Israel, en la región de Galilea. Y era precisamente este lago, era muy ocupado precisamente para la pesca, para el comercio. En muchas de estas regiones, por ejemplo, vemos algunas cosas aquí interesantes. En la parte norte de esta fotografía, particularmente en la parte norte del lago, ahí se observan ciudades conocidas o mencionadas en la Biblia. Está Betsaida, por ejemplo. Está la ciudad de Betsaida, está la ciudad de Capernaum, está la ciudad de Taga, y Magdala es otra de las regiones también conocidas. Por ahí cerca al lago se encuentra precisamente un monte que se considera que era el monte de las bienaventuranzas, donde Jesús compartió precisamente ese sermón. Ahorita aquí en la imagen observamos algunas ciudades que son muy conocidas. Por ejemplo, Capernaum, está Betsaida, Corazín, el monte de las bienaventuranzas. Otra ciudad del lado izquierdo a ustedes, del lado izquierdo a ustedes, la ciudad de Canaán. Y también otra ciudad hacia el sur que se conoce como Magdala. Entonces, esa es más o menos la región de donde sale la barca, donde estaba Jesús, subió a la barca con sus discípulos, es la región de Capernaum. De ahí emprenden ellos un viaje para ir al otro lado del mar. En ese caso iban a la región de Gadara, la conocida como la región de Gadara, o Decápolis es también el nombre del otro lado de la ciudad, porque eran 10 ciudades que había colonizado ahí Alejandro Magno, Alejandro el Grande, como se conocía a ese conquistador. Ciudades que había conquistado el imperio griego en ese entonces, fundadas por este hombre. Por eso de ahí el nombre de Decápolis, al otro lado del lago. Y en esa región había una ciudad conocida como Gadara, otras ciudades también como Cusi, que era una ciudad donde se cree que realmente es donde estaba el hombre gadareno, el endemoniado gadareno. Y bueno, de ese lado es hacia donde se dirigía precisamente, donde se dirigía Jesús con sus discípulos. Vamos a ver la siguiente imagen. Esta imagen es una imagen de un barco del primer siglo. O sea, hicieron una reconstrucción de lo que se creía o se consideraba cómo eran los barcos de ese entonces, o sea, del tiempo de Cristo. Los barcos que estaban en ese lago, en el lago de Galilea, o lago en el mar de Galilea, como era conocido. La siguiente, por favor.
Aquí observamos un poquito más de cerca, sobre todo la parte de adentro de ese barco. Esas tablas que hacen una diferencia, como la popa, cerca de 12, 15 personas cabían en esas barcas. Y esas barcas son las que estaban precisamente ocupando Jesús para trasladarse de un lugar a otro, de ir de una región a otra. Y observamos cómo en esa barca, o sea, imagínate ese evento, cuando Jesús le dice a sus discípulos, vamos a la barca, tenemos que ir al otro lado. Entonces se suben a una barca como esta, y es precisamente el propósito de Jesús, ir hacia la otra región. Ahora, mira, la verdad es que parecía algo inusual, algo común, un viaje así. Pero realmente, por ejemplo, en ese entonces, en el tiempo de Jesús, el mar había ciertos mitos en torno al mar. Había ciertas creencias, ciertas ideas, ciertas historias, leyendas, por decirlo de esta manera también, que la gente tenía respecto al mar. En ese entonces la gente, la verdad, tenía mucho miedo hacia el mar. Y había ciertos mitos sobre ellos. Por ejemplo, del mar existían ciertos mitos. La gente decía que en el mar existían monstruos que vivían ahí. En lo profundo del mar había ahí monstruos. Y obviamente eso le daba un sentido diferente a cómo la gente veía el mar. Tenían la creencia también que los cananeos, tenían la creencia que su dios Baal, el dios de los cananeos, era un dios que había derrotado al mar y que él gobernaba o reinaba precisamente en el mar. Entonces estas ideas tenían en torno al mar, por eso su braveza, su furia, por eso cuando el mar salía de sus límites, hacía devastación, y lo atribuían a que había un poder de deidad, o sea, como el poder de un dios. Y obviamente los cananeos en esta concepción pensaban que el dios Baal es el que reinaba en el mar. También se tenía la idea, por ejemplo, los babilonios creían que Marduk, uno de los dioses que ellos adoraban, los babilonios, había derrotado a un monstruo en el mar. Y que él inclusive en esa lucha, después de esa lucha de haber destruido al mar, había creado el mundo. En este sentido, su dios Marduk. Entonces había ese tipo de leyendas, ese tipo de referencias. En el tiempo de Jesús, el mar era conocido también, se le llamaba como el abismo. El abismo, como un lugar donde no había profundidad. Y la verdad es que el mar, en ese sentido, pues hay regiones muy profundas. Del mar hay lugares muy profundos donde inclusive se pensaba que no había vida hasta las partes más profundas del mar, pero se comprueba o se ha comprobado ahora en base a ciertos elementos, a ciertos aparatos tecnológicos, los investigadores llegan a ver cómo en la profundidad del mar puede haber inclusive vida, pero no hay nada de luz, todo está oscuro. De ahí también que se pensaba en el mar, se consideraba como el abismo, un lugar que no tiene fondo, un lugar que no tiene límite, no hay fondo en él. Entonces así se veía precisamente al mar. También, por ejemplo, muchos paganos, o sea, mucha gente que no era judía, que no tenía temor o conocimiento del Dios verdadero, y para algunos judíos inclusive, para algunos judíos también, del mar se pensaba que provenían los demonios. Del mar se consideraba que venían los demonios. También pensaban que del mar venía el mal que venía sobre las tierras, las sequías, las lluvias torrenciales que generaban inundaciones, o sea, todo el mal inclusive no solamente en un sentido de afectaciones físicas, meteorológicas, sino también en un sentido moral, o sea, de donde brotaba las ideas del mal, inclusive de ahí se pensaba que el diablo venía de ahí, que venía del mar, de lo profundo del mar. Obviamente los judíos sabían que los paganos concebían que era el lugar de donde salían sus dioses.
Por ejemplo, en la cultura griega precisamente hay muchas de estas ideas. Por ejemplo, Zeus es un dios que de alguna forma se le concibe como un ser que está precisamente en esas regiones también. Se le llamaba entonces el abismo y se le tenía miedo al mar. Los discípulos, cuando se suben a la barca, y en ese tiempo, pues la verdad, con esta idea enfrentan una tormenta. Imagínate, cuando Jesús se sube a la barca con ellos, están en la barca y entonces los discípulos ven la tormenta, pues ellos empiezan a considerar esa tormenta como algo que venía de parte del diablo, como algo que venía de parte del mal. Ahora tú y yo en nuestros tiempos dirían, no, pues es que es una afectación ahí de cambios de clima, vientos que se encuentran, y entonces por eso desata una tormenta. O sea, ahora nosotros lo vemos así. Pero en ese entonces los discípulos lo veían, ¿de qué manera? Lo veían como una lucha, como un ámbito así espiritual, como que algo del infierno estaba queriendo surgir y destruir y hacer daño. Ahora, parecía que tenía cierta relación, ¿sabes por qué? Había cierta relación en esta idea, o como que había cosas que de alguna forma fomentaban esta idea. Porque Jesús, en ese entonces, Jesús estaba haciendo muchas obras de poder y de gracia hacia las personas. Estaba sanando a los enfermos, estaba liberando a los endemoniados, estaba ayudando a las personas en necesidad, predicando el evangelio, diciéndoles el reino de Dios se ha acercado. Y con esta idea, los discípulos, viendo toda la gloria de Dios, viendo las maravillas, las sanidades, la suegra de Pedro levantándose de esa fiebre, aquel hombre que estaba ahí en la sinagoga y que Jesús reprendió al espíritu que estaba en él y fue liberado, todas esas obras, de repente cruzar el mar o ir en el mar y ver esta tormenta, seguramente los discípulos pensaban, hay una lucha aquí, hay una pelea y hay una batalla. Y si tú y yo, nosotros estamos ahorita viendo aquí en Marcos, después de este texto que leímos del 35 al 41, nos sigue el capítulo 5 y en la historia que viene es la liberación del endemoniado gadareno. Entonces imagínate, con mayor razón los discípulos seguramente estaban considerando que algo estaba pasando, algo acontecía. Para los discípulos esa tormenta era algo que venía tenía una procedencia diabólica. Y esto es lo que se concebía en ese momento. Ahora, pero también en el momento en que los discípulos observan a Jesús levantarse en la barca y derrotar a la tormenta, mandarle a la tormenta que cesara, que el viento se callara, que el mar enmudeciera. Imagínate esa escena donde Jesús se levanta, reprende al mar y al viento, y entonces se termina la tempestad. Seguramente los discípulos observaron ahí a un hombre sin igual, a una persona que no tiene igual. Solamente ellos habían conocido a alguien que había podido hacer esto con el mar, y era Dios. Porque Dios, por ejemplo, en la creación, lo que hizo Dios es ponerle ¿qué? Límites al mar. Le dio orden al mar, este será tu límite y no pasarás de aquí. Le puso límites al mar. En la historia del pueblo de Israel, ellos como judíos sabían que Dios había liberado a su pueblo de Egipto, y cuando estuvieron de frente al mar, Dios abrió el mar. Entonces, tener estas ideas y tener este pensamiento, y en ese momento, en ese instante, mirar a Jesús que estaba diciéndole al mar, calla, enmudece, era algo sin igual. Era algo muy interesante ver. Imagínate lo que pasaba en los pensamientos de estos discípulos. Ver a Jesús dándole una orden al mar y el mar obedeciéndole. Entonces los discípulos son aquellos que concebían y se daban cuenta que el único que podía hacer esta obra sobre el mar era Dios. Mira, vamos a ver estos textos que aparecen aquí, el Salmo 74.
Salmo 74, el verso 12, porque son textos que nos hacen ver que precisamente el pueblo de Israel sabía que solo Dios podía tener el poder y el control sobre el mar. En este capítulo del Salmo 74, dice aquí el verso 12, pero Dios es mi rey. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, mayugaste la cabeza del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Entonces aquí nosotros observamos las ideas que tenían la gente en ese entonces sobre obviamente sobre el mar. Había monstruos. Aquí hay una idea, por ejemplo, del leviatán, que describe el leviatán, la Biblia, como un ser con poderes, o sea, con poderes en cuestión de como una bestia que no tiene igual, no se iguala a una bestia creada que tiene tal poder o tal fuerza para destruir. Y esa es la idea que se tenía, pero ¿quién tenía el control sobre todo esto? O sea, Dios. Y esa es la idea que tiene precisamente los judíos. ¿Quién podía derrotar al mar o controlarlo? Solo Dios. Ese es el pensamiento que ellos tenían. Vamos a ver otro salmo, el 87, por favor. Salmo 89, en el verso 9. Dice aquí el Salmo 89, verso 9: tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Entonces aquí habla precisamente de Dios como el ser que tiene el control inclusive del mar. Y bueno, entonces nosotros al ver esa escena, cuando los discípulos miran a Jesús dándole una orden al mar, imagínate ese momento, Jesús en la barca, viendo la tempestad, la lluvia, el viento tan fuerte y dándole una orden al mar. Entonces por ello dice el Evangelio, vamos a ver aquí en Mateo capítulo 8, Mateo 8, verso 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces esta es la idea que ellos tienen sobre Jesús. O sea, ellos quedaron admirados viendo a Cristo. Ahora también en el hecho de que la Biblia refleja que Dios es el único que puede salvar a los que están en peligro del mar. O sea, la Biblia, ahí está el Salmo 107, tú lo puedes leer en la Escritura. Dios es el único que puede librar al hombre de este peligro, del peligro que pueda existir en el mar. Y eso tenemos, por ejemplo, el registro de Pablo, por ejemplo. Pablo había naufragado un par de ocasiones en el mar, y una de ellas, sobre todo, el último naufragio que tuvo fue dirigiéndose hacia Roma. Y él mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 1 describe que ellos inclusive podían sentirse ya como muertos, se consideraban ya como muertos. Quizás ese texto lo escribió Pablo después de un evento así, donde el naufragio había llegado en aquellos barcos donde él se desplazaba de un país a otro, de un lugar a otro. Y él decía que aún habían perdido toda la esperanza. Ya habían perdido toda esperanza de conservar la vida.
pero vino Dios a sostenerles. Y ahí es cuando él habla del bendito Dios y Padre, Dios de toda misericordia y Padre de toda consolación, porque él vino a sustentarlos en el momento donde había mucha angustia. Entonces la Biblia muestra cómo Dios es el único que puede librarnos del mar. Jonás, en el capítulo 1, el libro de Jonás, usted seguramente lo ha leído. Si no lo ha leído, le invito a que lo lea. Jonás, en el capítulo 1 y el capítulo 2, habla precisamente de este evento, de cómo Jonás precisamente enfrenta un peligro ahí en el mar. Fue lanzado hacia el mar, y el único que pudo sacarlo de esa condición, de ese estado, fue Dios. Y él reconoce precisamente la gracia que Dios tuvo sobre él. Entonces, regresando a lo que estamos hablando sobre Marcos, el Evangelio de Marcos y este relato, cuando Jesús reprende el mar, Jesús nos muestra cómo él transformó ese mar de un obstáculo, de una barrera que separaba a los judíos y a los gentiles. Recuerda, porque de un lado estaba Capernaum y Jesús se dirigía hacia la ciudad de Decápolis, donde estaban los gentiles, donde había gente que necesitaba oír la palabra de Dios, y llegó a aquel lugar para ayudar a un hombre. Pero mira, seguramente Jesús no solamente quería ayudar al gadareno. A lo mejor Jesús quería ayudar a muchas personas. Pero ¿qué hizo la gente de Decápolis? ¿Qué hicieron la gente de ese lugar cuando Jesús ayudó al endemoniado gadareno? Lo corrieron. A Jesús lo echaron de su tierra. Le dijeron: vete de este lugar. Lo corrieron a Jesús, y Jesús regresa después con sus discípulos hacia Capernaum. Si no lo hubiesen corrido a Jesús, seguramente no solamente tendríamos el relato de aquel hombre que había sido transformado, el endemoniado gadareno, sino otros relatos más de la obra, de la predicación, del evangelio y de la enseñanza que Jesús habría dado en ese lugar. Pero esto estamos explicando porque Jesús lo que hizo fue precisamente reprender el mar, aquietar el mar, para que ese ya no fuese una barrera entre los judíos y los gentiles, sino que fuese un puente que uniera ahora, o que fuese un puente, un medio para que los judíos ahora pudieran extender el reino. Ahora, la verdad es que eso no aconteció en ese momento. A Jesús lo corrieron. Pero los que después hicieron la obra de predicar el evangelio en toda región, incluyendo estas regiones de Decápolis y Gadara, fueron sus discípulos, pero ya teniendo una enseñanza, habiendo enfrentados la braveza del mar, pero con Cristo con ellos, o sea, Cristo en la barca con ellos. Ya no iba a haber limitaciones, ya no iba a haber obstáculos. Entonces Cristo quería preparar también a sus discípulos para que perdieran todo miedo. No era solamente transformar y aquietar el mar, sino transformar el corazón de sus discípulos para que fueran y predicaran el evangelio y llevaran el evangelio a toda criatura, como era la ordenanza que vendría tiempo después hacia ellos. Amado, entonces, en esa ilustración, en ese relato que estamos nosotros observando, podemos ir comprendiendo todas estas cosas. ¿Qué más podemos comprender en esto? Decíamos, existen relatos paralelos o eventos paralelos a esta descripción de la tempestad en el mar. Existen momentos paralelos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1 nos habla de Jesús cuando libera a un hombre que estaba endemoniado en la sinagoga. Un hombre que estaba en la sinagoga empieza a dar voces y le dice a Jesús: ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Y entonces la verdad es que Jesús reprende a ese espíritu y le dice: calla. Y entonces lo echa fuera. Lo echó fuera. Ese es un evento previo, antes de que aconteciera esta tormenta en el mar con los discípulos. Y lo que ya decíamos, el otro evento posterior a la tormenta o al evento de la tormenta en el mar es la liberación de aquel endemoniado gadareno. Bueno, en esas dos ilustraciones, en esas dos descripciones que nos dan los evangelios, los demonios reconocen y temen lo que Jesús les va a hacer. Eso es algo importante. ¿Sabes por qué?
porque Jesús quería precisamente ayudar a los discípulos a que ellos tuvieran la confianza y la certeza de quién es el que estaba con ellos, que su poder y su autoridad era sobre toda criatura, sobre todas las cosas, y que Él estaba ahí precisamente para establecer el reino de Dios. Él había venido a establecer el reino de Dios, a hacer más cercano el reino de Dios antes de lo que ya se tenía. Entonces la fe de los discípulos era necesario ser incrementada. Bueno, los demonios reconocían y temían que Jesús es el que iba a enviarlos precisamente fuera de aquellas personas. También en esos eventos Cristo demuestra la autoridad sobre los espíritus inmundos, pero también la autoridad sobre la misma creación, sobre el viento, sobre el mar. Demostró también que Él tiene la autoridad para echarlos fuera a los espíritus inmundos, a los demonios. ¿Qué produjo esto? Que la fama de Jesús se extendiera a otros lugares. Eso produjo que la gente reconociera que Jesús es el que podía ayudarles en su necesidad. Amado, y eso es realmente lo que la gente necesita en este tiempo. Reconocer que la esperanza, que la solución, que la paz, que lo que requieren en su vida es a Cristo. Es a Jesús. Eso es lo que necesita escuchar la persona. La gente necesita saber esto. Algunas personas lo alababan después de esto, pero como pasó con los de Gadara o Decápolis, rechazaron a Jesús. Algunos alabaron a Jesús, pero otros también lo rechazaron. Y quiero decirte que esto es lo que refleja precisamente en este evento. Ahora, una tempestad inesperada es lo que nos describe esa parte de la Escritura. O sea, ese relato nos habla de una tempestad inesperada. Yo quiero decirte que a veces Dios permite que existan esas tempestades en nuestra vida. Hay tempestades que seguramente tú estás viviendo, que tú vives. La tempestad en tu matrimonio, la tempestad con un hijo, la tempestad en tu trabajo, la relación que tú estás viviendo. Esta nación vive una tempestad. Imagínate cuánta inseguridad y violencia hay en muchos lugares. La gente está viviendo una tempestad, mira, y hasta en un sentido literal. O sea, vemos cuánta gente está siendo afectada por inundaciones y por muchas cosas que están devastando ciudades, comunidades, inundaciones, etcétera. Cosas que están aconteciendo. O sea, vienen o hay tempestades inesperadas. Y Dios permite a veces esas situaciones. ¿Sabes por qué? En primer lugar, mira, Dios lo que busca es demostrarnos su poder. Él tiene el control sobre todas las cosas. Él puede callar y apartar todo lo que en este tiempo está generando mucha destrucción y devastación. Lo que está generando problemas ahí en tu familia, en tu propia vida, Dios es el único que puede ayudarte en esa situación. Amado, mira, Dios es la persona que necesitas tú conocer. Él es el que tiene el control sobre todas las cosas, sobre toda la creación. Él tiene control de tu vida. Él puede ayudarte a lo que tú no has podido hacer, cambiar, transformar en tu vida. Él es el único que puede hacerlo. Entonces mira, cuando hay tempestades en tu vida, a veces Dios permite esas tempestades para demostrar tu poder. Pero ¿sabes cómo lo va a demostrar Dios? Cuando tú te acerques a buscarlo, cuando tú reconozcas tu necesidad de Él. Porque mira, la tempestad puede estar ahí en tu familia, en tu hogar, puede estarse desmoronando tu casa, puede haber distintas situaciones ahí en tu vida que están llegando con intensidad sobre tu vida, pero no ves cómo salir de ahí. No ves. O sea, hay gente que no quiere salir inclusive de ahí. Hay gente que no quiere salir de ahí. Es como ahora que ocurrieron algunos meses atrás inundaciones en ciertos lugares. Hay gente que mira, viviendo cerca de los ríos, se les hizo una advertencia o se les hacían advertencias para que salieran de sus casas, porque en cualquier momento se podía desbordar un río y van a poder ellos ser arrastrados por esa corriente. ¿Y qué hace la gente? Quiere quedarse en su casa.
no quiere soltar su pertenencia. Así, en un sentido espiritual, quiero decirte, hay personas que están observando la delicada situación en la que se encuentran o la situación tan difícil que están pasando, pero no quieren humillar su corazón, pero no quieren reconocer su necesidad de Dios. Amado, que eso no nos pase. Por eso podemos y tenemos que voltear a mirar a la persona que quiere ayudarnos, porque Él es el único que puede manifestar que Él tiene el poder para ayudar en la situación que tú te encuentras. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa circunstancia? Yo quiero decirte que si tú vienes a Jesús y humillas tu corazón, Él puede ayudarte a enfrentar esa tormenta, esa tempestad que se está viviendo en tu hogar, en tu familia, en tu propia vida. Él es el único que puede hacerlo. Ahora, ¿qué más también buscaba Jesús? Jesús buscaba desarrollar la fe de los suyos, como hemos descrito. O sea, los discípulos tenían precisamente un miedo ahí a ese lugar. ¿Quién podrá vencer este mar embravecido? ¿Quién podrá hacer algo contra esta furia del mar? Y entonces ellos van y buscan a Jesús, lo despiertan, y entonces Jesús es el que manifiesta precisamente que en Él se puede confiar. Los discípulos, al mirar a Jesús en esa barca, se daban cuenta de algo. Aquí está Jesús con nosotros, es el único que nos puede ayudar. Lo fueron a buscar, lo fueron a despertar, y esa fe fue correspondida. La confianza que tuvieron ahí, o la esperanza que tuvieron en Jesús, fue correspondida. Jesús se levanta y reprende al viento y al mar. Ellos quedaron admirados de eso. Ahora, también Dios permite las tempestades. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere enseñarnos. A todos nosotros nos quiere enseñar. Y también, si hay gente que ha estado en el pecado, también Dios quiere enseñarle. Nada más vemos el caso de Jonás. Por ejemplo, Jonás, que hizo algo contrario a la voluntad de Dios. Entonces Dios le encomienda a Jonás una labor, le dice: ve a Nínive a predicar. Ve a Nínive a predicar. Y Jonás no quiso hacer la voluntad de Dios, se fue a un lugar totalmente opuesto a donde se encontraba Nínive, se fue en una dirección totalmente contraria. Y entonces, cuando Jonás iba en el mar, en un barco que iba hacia Tarsis, entonces en el mar se levanta una tempestad. Esa tempestad era para reprender la desobediencia, la rebeldía, el pecado de Jonás. Amado, y a veces así nos llegan a momentos donde podemos vivir tempestades. Podemos vivir tempestades, y a veces envía Dios tempestades para despertar nuestra vida. Pero ¿con qué propósito, amado? ¿Que nos enojemos contra Dios? ¿Que le reprochemos a Dios? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Pero por qué estoy pasando yo esto? No, más bien para que nosotros nos acerquemos a Dios, para que con humildad, con sencillez en nuestro corazón, para que podamos nosotros realmente reconocer nuestra necesidad de Él. Amado, mira, la verdad es que muchas veces podemos estar viviendo la tempestad, lejos de Dios o aún con Dios. Esto no es exclusivo, o no es solamente de algunas personas, tanto creyentes como gente que ha estado lejos de Dios, gente que nunca ha buscado a Dios. Podemos atravesar una tempestad, y esas tempestades Dios las quiere usar. ¿Sabes para qué? Para que nuestros ojos estén puestos en Él. ¿Qué pasa cuando nosotros no miramos a Jesús? ¿Qué pasa cuando nosotros no recurrimos a Jesús? Ese día Jesús estaba con los discípulos en la barca. Ese día Jesús estaba con ellos en la barca, y ve la diferencia. Pareciera que hay un grande contraste. Hay un grande contraste. Ante la tempestad había una cuestión pareciera extrema, porque por un lado los discípulos con temor, con miedo, con angustia, con desesperación, y Jesús durmiendo.
Jesús con una paz, con una certeza, con una confianza, una seguridad de quién estaba con él, el Padre, cuidando de él, velando por él. Los discípulos sabían a quién recurrir, recurrieron a la persona adecuada, amado. Así Dios también quiere que nosotros recurramos a la persona adecuada. Jonás, cuando fue realmente humillado, estando en el mar, estando ahí en ese lugar, fue tragado por un pez, por una ballena fue tragado Jonás, y en el vientre de ese animal, de ese pez, él clamó a Dios, él invocó el nombre de Dios, se humilló, se arrepintió, y en el capítulo 2 habla precisamente de esa oración de arrepentimiento que hubo en el corazón de Jonás, estando en ese lugar. Y Dios tuvo misericordia y lo ayudó. Recuerda que Dios es el único que puede salvarnos de la tempestad. Debemos de tener algo presente, amado. El único que puede librarnos en medio de una tempestad es Cristo Jesús, es Dios, es el único que puede librarnos. Y es mejor, mira, que Dios esté con nosotros y que Dios esté a nuestro lado, que enfrentar la tempestad por nosotros mismos o por nosotros solos, en nuestra fuerza, en nuestra experiencia. En otro evento similar a este, cuando Jesús estaba ahí alimentando, terminó de alimentar a 5,000 personas, los discípulos se fueron a la barca, se adelantaron, y nuevamente en el mar hay otro viento también fuerte que no les permitía avanzar. Los discípulos estaban cansados ya de remar, no podían llegar al otro lado a la otra orilla del lago. Y entonces Jesús va hacia ellos. Jesús va hacia ellos. Ahora Jesús ya no se encontraba con ellos en la barca. Jesús fue hacia ellos, fue a su encuentro. Fue a su encuentro. Pero mira cómo las escenas son diferentes. En esta primera escena que estamos estudiando, Jesús estaba con ellos en la barca. Jesús estaba con ellos en la barca, y en la siguiente escena Jesús no estaba con ellos en la barca. Pero quiero decirte algo, Jesús en las dos ocasiones quiso ayudarlos y estuvo cerca de ellos. Amado, a veces así sentimos a Dios, sobre todo cuando hay momentos de tempestad. Sentimos que Dios no está en la barca. Pero mira, algo que no debemos perder de vista es que Él ha prometido cosas muy importantes. Ante la tempestad, mira, ten presente estas cosas. Vamos a verlas. Primero, ante la tempestad debes de tener presente lo siguiente. Él promete una gran paz, ayudarnos en el momento de la tempestad. ¿Y por qué una gran paz? Porque si no hay paz en tu vida, las decisiones que vas a tomar en medio de la tempestad quizás la pueden arruinar más, o pueden hacer más difícil la tempestad que estás pasando. En medio del mar, gente ha terminado precisamente anticipando su muerte por causa de una desesperación. Mira, en los problemas, cuántas veces las personas terminan con su vida. En los problemas, en una tempestad que está viviendo en su familia, en alguna relación, en su propia condición económica, laboral, etcétera, en su situación espiritual, se encuentra muy mal, y la gente se anticipa a tomar una decisión y es llevado, es conducido, es dirigido a cometer algo todavía más trágico, más cruel, más difícil. Entonces, ante la tempestad, Dios promete darnos gran paz, darnos de su paz. Eso es lo que Él ha prometido, y es necesario, amado. Nosotros necesitamos tener esa paz de parte de Dios. Vamos a ver lo que nos dice aquí la Escritura en Juan capítulo 14, verso 27. Si tú reconoces a Dios, te acercas a Él,
ves que es la persona que necesitas en tu vida, tú puedes experimentar, puedes gozar de esa paz. Todos podemos gozar de esa paz si nos arrepentimos, si venimos con un corazón humilde delante de Él a reconocerlo. Vamos a ver aquí Juan capítulo 14, el verso 27, ¿Él qué dice? El Señor Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y dice Él: yo no la doy como el mundo la da. Entonces, eso es algo muy importante, porque ante una tempestad, Él promete darnos de su paz. Es algo que debes tú tener presente para poder enfrentar la tempestad. Ten en cuenta esto: Dios quiere ayudarme en esta situación. Dios quiere enseñarme algo. Dios quiere ayudarme a atravesar esta tormenta. Él tiene el poder y control sobre todas las cosas. Él puede ayudarme a pasar esta situación. Todos podemos gozar de esa paz, amado. Él quiere invitarnos precisamente a eso. En tanto, en los dos pasajes paralelos que decíamos, antes de este evento de la tormenta y después de este evento, la tormenta, decíamos, existieron una liberación o la liberación de personas que estaban endemoniadas, y en los dos casos gobernaba ahora la paz en esos corazones. Tanto en el que fue liberado en la sinagoga como el endemoniado gadareno tenía un cambio totalmente en sus vidas. Había ahora paz. Estaban atormentados por estos espíritus, pero cuando Cristo vino a ellos y les ayudó, ahora en ellos reinaba la paz que solamente Dios puede dar. ¿Qué otro punto también? Ante la tormenta nosotros debemos lo que Dios quiere es ayudarnos con nuestros temores. Dios quiere ayudarnos con nuestros temores. Amado, mira, la verdad es que todos tenemos miedo en algo. Todos sentimos miedo por algo, hemos sentido miedo en alguna circunstancia, y sobre todo cuando tenemos algún problema y alguna situación. Si viene una enfermedad a tu vida, quizás hasta te viene el miedo a la muerte. Tienes pensamientos ahí de que te vas a morir. ¿Y qué tal si es esto? Y a veces hasta nos anticipamos a pensar y a creer cosas que realmente no nos constan, pero viene a causa de un miedo infundado. ¿Y qué tal si es cáncer? ¿Y qué tal si es esta enfermedad? ¿Y qué tal si es esta situación y ya no tengo cura y ya no tengo remedio y ya está muy avanzado esto? ¿Y qué tal si no puedo salir de esta situación? Entonces los miedos y los temores nos inundan. Miedo a lo desconocido, miedo de enfrentar problemas, miedo de enfrentar cosas que vienen delante de tu vida, problemas o miedos a perder algo, a perder tu seguridad, tu paz, de perder tu confianza, a perder precisamente a una persona que está a tu lado. O sea, puedes sentir miedo a esas cosas. Y mira, en las tempestades algo quiere enseñarnos Dios. No a que se pierda la barca, no a tener miedo a que se pierda la barca, más bien a lo que Dios quiere llevarnos es a que nos preocupemos de que Él esté a nuestro lado. Porque, como lo describe el Evangelio también de Lucas y el Evangelio de Mateo, cuando los discípulos estaban en la barca, en el mar, y ellos estaban remando con gran dificultad, ahí decíamos, no estaba Cristo. No estaba Cristo con los discípulos. Pero llegó un momento donde Cristo anduvo sobre las aguas, se acercó a la barca, y los discípulos, al verlo, tuvieron miedo. ¿Quién es esta persona que está sobre las aguas? No le vemos una barca en la que esté flotando sobre las aguas. Tuvieron miedo, pensaron que era un fantasma. Pero de repente Jesús les dice: no tengan miedo, soy yo. ¿Y qué quiso hacer Pedro? Pedro quiso sentirse más seguro al lado de Jesús que en la barca, y por eso le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, que yo vaya a donde tú estás, sobre las aguas. Y entonces Pedro sale de la barca para ir a donde estaba Jesús.
Amado, es que la confianza no debe de estar en si mantienes una relación. La confianza no debe de estar en si estás sano. La confianza no debe de estar en un remedio, en un médico, en medios de este mundo, en sentir seguridad porque tienes tu trabajo, tu casa, porque cuentas con un vehículo, porque eres joven, porque tienes tal edad, porque estás en un tratamiento. No debe de estar puesto en esa tu esperanza. Tu esperanza debe estar puesta en la persona adecuada, que es Jesús. Porque aunque tengas todas esas cosas, mira, amado, el que tiene al fin y al cabo el control de tu vida es Cristo. ¿Quién tenía el control del mar? Jesús, Dios, tenía el control del mar. Entonces los discípulos tenían que aprender eso. Y cuando Jesús le llama a Pedro a salir de la barca, ven. Mira, eso refleja también el llamado que nos puede hacer Dios a nosotros. ¿Dónde te sientes más seguro? ¿Te sientes más seguro, más cómodo, más tranquilo? En una iglesia, a lo mejor estando en ciertas situaciones, circunstancias, en el pecado. La gente a veces se siente segura ahí. A veces la gente no quiere hacer eso, no quiere salir de ese estado de confort, no quiere salir de esa conformidad, de ese estado de seguridad. Cuando Dios viene y hace un llamado, ve a predicarle a una persona, ve y visita a un enfermo. Cuando Cristo está haciendo llamados a la iglesia a anunciar su evangelio, a predicar la palabra, a que la gente, mira, empiece a conocerte a ti en tu vida, que tú eres un hijo de Dios, da testimonio, habla de Dios, predica la palabra, invita a una persona para que escuche la palabra, conozca de Dios, dale testimonio. Cuando Dios hace esos llamados, a veces la gente quiere no escuchar esos llamados por sentirse segura en su estado espiritual. Y mira, la confianza a veces está puesta en ese estado en el que nosotros nos encontramos. Pero Dios le hizo un llamado a Pedro, ven. Así es que hay un reto para nosotros de parte de Dios. Dios nos hace un llamado, amado. Si tú eres una persona que por causa del pecado estás viviendo una tormenta, Cristo te hace un llamado a que dejes el pecado. Si tú estás pasando una tormenta, eres un creyente, no pongas tu confianza, tu esperanza en cosas de esta tierra. No pienses que va a haber tranquilidad si tu situación económica cambia, si tal persona te visita, si viene un hermano y ora por ti. O sea, no pongas tu esperanza en esas cosas. Pon tu esperanza en aquel que escucha la oración, que es Cristo Jesús, en aquel que se puede acercar a tu vida, así como Cristo se acercó a los discípulos viéndolos en su angustia y en su necesidad y estuvo con ellos. Amado, Dios conoce nuestros temores. ¿Cuáles son tus temores? No permitas que esos temores siembren duda. No dejes que esos temores, esos miedos siembren duda en tu vida respecto a Dios. ¿Y querrá Dios ayudarme? Mira, ese susurro es del diablo. Esas ideas realmente vienen del mal o del diablo. La gente, o sea, cuando hay pensamientos, ideas en tu mente que te hagan dudar de Dios, eso no procede de Dios. Dios conoce que cualquiera de nosotros podemos sentir miedos y temores. Hay miedos que podemos tener. ¿Cuáles son esos miedos? Mira, mejor trae esos miedos a Jesús, ponlos delante de Jesús, platícaselos a Cristo, dáselos a Jesús y dile: Señor, ayúdame, ya no quiero sentir este miedo y estos temores. Yo quiero mejor, Señor, confiar en ti. Yo quiero mejor, Señor, descansar en ti. Amado, mira, haz a un lado esos miedos. Hay gente que no ha tomado decisiones con Dios por miedo al que dirán, por miedo a que le deje de hablar su familiar, su pariente, su tío, su hermano, su primo, sus papás, alguna persona, y no toma decisiones con Dios por ello, por el miedo. No dejes que ese miedo te controle. A veces, mira, amados, yo quisiera inclusive hacerles así como que una invitación. Yo creo que un día vamos a hacer una reunión afuera y quisiera invitarlos a todos están invitados, pero he visto en algunos lugares como cuando las reuniones están fuera de 4 paredes, la gente no va. ¿Y sabes por qué no va? Porque les da pena que lo vean ahí levantando sus manos, cantando, dándole la gloria a Dios. Es diferente, ¿verdad?
hay miedos. Testificar, dar testimonio de Dios en tu vida, en tu trabajo, a veces eso es lo que te ha detenido. En tu casa, decirle a aquella persona con la que tú estás que realmente quieres buscar a Dios, que quieres hacer la voluntad de Dios. O sea, tú acercarte a esa persona, darle testimonio. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero hacer esto porque yo quiero buscar a Dios, y decírselo de esa manera. Mira, a mí ya no me vuelvas a ofrecer estas cosas porque esto no es agradable a Dios. Yo quiero agradar a Dios. A veces decir eso da miedo, les da miedo. Tienes miedo, amado. El miedo cuánto ha paralizado tu vida. El miedo cuánto ha retrasado tu entrega a Dios. El miedo cuánto ha detenido que tú veas la luz en medio de esa oscuridad, de esa tormenta, que se disperse ese viento, que se ha enmudecido el mar. O sea, el miedo nos ha detenido a ver la gloria de Dios. Tus miedos, los temores, amado, ese temor al que pasará, me harán caso, van a oír, conocerán de Dios, escucharán de Dios, voy a ser realmente una persona que agrade a Dios. A veces los miedos te han detenido a tomar decisiones con Dios. No dejes que esos miedos sigan deteniéndote, amado. Trae tus temores a Cristo. Renuncia a ellos, dile al Señor que te ayude a vencer, porque la Biblia dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Él no nos da un espíritu de miedo, de temor, sino un espíritu que podamos vencer esas dificultades que estamos enfrentando. Amén. El siguiente punto. Otra cosa que Dios quiere que tengamos presente es que en Dios hay un gran potencial, o hay una grande potencia. Es decir, si la fuerza de la naturaleza obedeció al Señor, como lo vimos en este relato de Marcos, o como lo leíamos en los Salmos, como nos describe la Biblia cuando Dios abrió ese mar, el Mar Rojo. Si la naturaleza obedeció al Señor, amado, ejecutaron su palabra. ¿Eso de qué habla? Los discípulos que tenían miedo del mar y sentían que ese lugar era algo terrible, los monstruos de ese lugar, las deidades paganas seguramente estaban ahí, el diablo seguramente en cualquier momento podría salir de ahí. ¿Quién podría hacer frente a esa lucha espiritual ahí, enfrentar a esos enemigos, esos adversarios? Ellos observaron que Jesús con una palabra mandó al mar y éste le obedeció el viento y se tranquilizó. Entonces, nuestra fe debe de estar basado en qué tipo de Dios tenemos. Amado, nuestro Dios no es un Dios que lo tengamos que cargar de un lugar a otro, que le tengamos que cobijar, limpiar ahí para que el polvo se le caiga. Nuestro Dios, o el Dios que habla la Biblia, el Dios de los cristianos, no es un Dios, amado, con D minúscula, es un Dios con D mayúscula. El Dios que habla la Biblia, amados, es un Dios poderoso que tiene el control de todas las cosas. Y miren, quiero la verdad decirles que aquí hemos visto la bendición de parte de Dios. Tenemos el privilegio de poder contar las maravillas que hemos visto de Dios. Hermanos, por los cuales se han orado en medio de enfermedades, en medio de dificultades, y hemos visto cómo el poder de Dios actúa en ellos. No lo decimos para la gloria de nosotros, de este lugar, esta iglesia, no, sino por reconocer lo que Él hace para cada uno de los que se humillan delante de Él, hablando de que Dios tiene el poder, todas las cosas en control. Hace 8 días estuvimos allá en la ciudad de Álamo, en Veracruz, y posteriormente fuimos a Tuxpan, y por algunas circunstancias no teníamos ya gasolina, no encontrábamos una gasolinería cerca, y los hermanos nos pusimos ahí a orar. Y miren, pareciera algo mínimo, pero por lo menos a mí en lo personal me hizo ver el poder de Dios. Estuvimos avanzando varios kilómetros solamente con el foquito amarillo de reserva. Ya no contaba ni unas rayitas ahí el tanque. Ya no había ninguna marca de gasolina en el tanque. Y solamente el foquito amarillo ese que
prende cuando ya es solamente la reserva. Y realmente nos echamos como, no sé, a mí se me hicieron como 2 horas, pero realmente se me hicieron porque estábamos en la angustia de poder llegar a una gasolinería, y luego en la oscuridad, ya pasada la medianoche o cerca de la medianoche, y quedarnos ahí a medio camino y en lugares donde se escuchan cosas terribles, pues sabíamos que necesitábamos orar a Dios. Y aquí está el hermano Javier, el hermano Leonardo, que son hermanos que estuvieron conmigo, y ellos pueden también testificar. Esa gasolina o lo que traía el tanque, quién sabe, a lo mejor llegamos con el puro aroma ahí a la gasolinería. Saliendo de una caseta nos decían a 10 minutos. Bueno, pues esos últimos 10 minutos a mí se me hicieron, no sé si fueron 10 minutos, para mí fue más tiempo, más de 10 minutos. Ya habíamos recorrido varios kilómetros y no encontrábamos gasolinería. Nos tuvimos que salir a algunas comunidades para ver si encontrábamos por ahí cerca. Nos dice la señorita de la caseta, 10 minutos está una gasolinería, y pues la verdad es que no fueron como 10 minutos, fueron más de 10 minutos, pero gracias a Dios llegamos a un lugar a poder cargar gasolina. Amado, cosas así. Aquí hemos orado por hermanos que han tenido enfermedades fuertes, hemos visto la mano de Dios. Aun cuando hemos orado también esperando de parte de Dios que acontezca algo, quizás no acontece lo que orábamos, pero sí vemos cómo Dios fortalece aún en medio de esa tormenta que permanece o prosigue, en lo que Dios está tratando y preparando nuestros corazones, en lo que Dios quiere cumplir propósitos para nosotros. Ahora, el punto aquí es que en Dios hay un gran poder. Él tiene el control de todas las cosas. A Él clamaron muchas personas y Él fue atento, o sea, Él se acercó a ellos. Los salmistas decían: en mi angustia invoqué a Jehová y Él me escuchó desde su santo templo. Entonces, amados, nosotros debemos de considerar precisamente a ese Dios que se acerca a nosotros. Por eso nuestros ojos deben de estar en ese gran personaje. O sea, ese es el otro punto, debemos de tener presente el gran personaje de este relato. El gran personaje de este relato es Cristo. Ninguno ha hablado como Él y ninguno hace las obras que Él ha hecho. Los discípulos entendieron eso, por eso decían, quedaron maravillados. Ese asombro de ver a Jesús callar, enmudecer al mar, les hizo tener reverencia. ¿Quién es este que aún, la gente decía, quién es este que aún los demonios le obedecen? ¿Quién es este que el mar le hace caso? Estaban maravillados, y eso se traducía también en un temor reverente al Dios verdadero. Entonces el personaje central de este relato es Cristo, amado. ¿Por qué? Porque nuestros ojos deben de estar en esa persona, en la persona de Cristo. La Escritura dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Es el mismo Dios, no ha cambiado, amado. Si ese Dios libró a los discípulos de esa tempestad, si ese Dios ayudó a los discípulos a enfrentar la tempestad, la tormenta, amado, ¿qué tormenta puede haber en estos tiempos de la cual Dios no puede ayudarte? Si nuestro Dios no ha menguado su poder, no se ha reducido, no se le ha acabado ese poder, si nuestro Dios no ha mudado en su forma de misericordia y de amor, de querer extender su mano y ayudarnos a nosotros. Es el mismo Dios de ayer y hoy y por los siglos. Ese Dios, amado, es el que nos hace un llamado a que nosotros pongamos nuestros ojos en Él. Así es que, amado, trae tus miedos. Permite que sea Dios el que ponga su paz en tu vida. Reconócelo como el Señor de todas las cosas. Él puede ayudarte en cualquier circunstancia. Quizás no vendrá una respuesta como tú la esperas, pero Él ayudará a enfrentar la tormenta y a que las cosas puedan ser en bien o para bien tuyo. Amado, Él es el personaje central en estos relatos, es Cristo Jesús. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Quiero invitarle a que nos pongamos de pie, por favor.
En cualquier tormenta, por fuerte que parezca, si el Señor está ahí con nosotros, podemos gozar de su paz. A veces enfrentamos situaciones y quizás aquí hay personas que pueden decir o tener esa experiencia. Quizás has enfrentado distintas cosas y llega un momento donde enfrentas una situación muy difícil que dices: yo creo que de esta situación no salgo. Yo creo que de este problema ahora sí ya no voy a salir. Y algunas personas, quizás como Pedro, se sienten que se están hundiendo. Cuando Pedro empezó a mirar las olas, el viento, empezó a dudar. Ya no miró a Jesús, empezó a dudar y entonces sentía que se hundía. Amado, a lo mejor así tú te has sentido. ¿Te has sentido en alguna situación y en alguna circunstancia donde sientes que ya no puedes salir de esa situación? ¿Qué hizo Pedro en ese momento? Señor, sálvame. Clamó al Señor. ¿Qué hizo el Señor? ¿Lo dejó hundirse? El amor y la misericordia que tiene nuestro Señor. Extendió su mano y sacó a Pedro de esa situación y lo libró. Lo libró para que fuese Él glorificado en Pedro. Amado, no sé, puede haber situaciones donde nos sentimos así, donde tú te sientes que has estado muy abatido, donde sientes que tu vida no tiene remedio, tu situación no tiene remedio. Amado, es que no estamos mirando a la persona adecuada. Si el problema que tienes, si la tempestad, si la angustia, si aquella situación parece que es más grande que el Dios que nos habla la Biblia, es porque no estás mirando a Jesús. Amado, no están tus ojos en Jesús. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Te has centrado tanto en tu dolor, en tu enfermedad, en tu problema, en la situación que estás viviendo, en la angustia de tu corazón? Estás mirando más la circunstancia que aquel que tiene el control de toda circunstancia y toda situación. Las fuerzas de la naturaleza obedecieron al Señor. Los demonios, esos seres malvados, perversos, a la voz de Cristo se sujetaron. Amado, ¿qué no puede hacer nuestro Dios? No hay cosa difícil para Él. Lo triste sería que al hablarnos Dios a nosotros no reconozcamos su voz. No reconozcamos que le necesitamos, tenemos que escuchar su llamado, seguirlo, arrepentirnos, confiar en Él. Amado, eso sería lo triste. Pero nuestro Dios puede meter su mano para ayudarte a calmar esa tempestad. Él es el personaje de este relato, amados, es Jesús. Su nombre es Cristo. Él está entre nosotros. Jesús es su nombre. Hoy te invito para que medites en este canto. Cristo nos invita, amado, a que tengamos paz en medio de la tormenta. ¿Tienes tú una tormenta, una dificultad? Hoy permite que venga la paz de Dios a tu corazón y que puedas aún a través de esto percibir y darte cuenta que Él puede ayudarte con tus miedos, con tus temores, que Él es la única persona que puede ayudarte en esta situación. Hoy meditemos en Jesús. Escucha lo que dice este canto. O deja que el Señor esté hablando ahí a tu corazón.
quién está contigo en la barca. Agradécele. Si a veces has sentido que Jesús va adelante, no está en la barca como cuando anduvo sobre el mar. Jesús ya no estaba sobre la barca. Y Jesús está llamando a tu vida para que le sigas. Amado, da ese paso. Es más seguro estar con Jesús que aún poderlo tener todo en esta tierra. Es más seguro estar con Cristo. Escucha su llamado, síguelo. Si tú eres una persona que apartaste tus ojos de Jesús, vuelve a poner tus ojos en Él. Clámale. A veces podemos sentir que ya no podemos salir de esa situación, pero mira, no depende de ti ni de mí, sino depende de Cristo. Pedro clamó a Jesús: Señor, sálvame. Y sentía que se hundía. Y el Señor lo sacó de esa situación. Amado, nuestro Dios es poderoso, es misericordioso, es compasivo. Como dice este canto, no mires las circunstancias, tú miras su amor, tú miras su fidelidad, su amor. No dejes que las situaciones que observas a tu alrededor te siembren duda, incertidumbre. Desecha eso. Mejor mira a aquel que es fiel, aquel que es misericordioso, aquel que quiere ayudarnos a tener su paz, aquel que quiere ayudarnos a enfrentar nuestros miedos y temores, que nos quiere ayudar a vencer nuestros miedos y nuestros temores, amado. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nuestro Dios tiene todo el poder, toda la gloria. Él es un Dios vivo y verdadero. No mire las circunstancias, mejor mira su amor. Señor, queremos agradecerte, Señor, porque tu palabra, Señor amado, nos deja ver que tú eres el que tienes el control de todo, Señor. Porque tú quieres, Señor, darnos la paz en medio de la dificultad, Señor. Y pedimos que tu paz reine, Señor, en nuestros corazones, en medio de la enfermedad, Señor. Que tu paz reine en aquellos corazones que se sienten angustiados por causa de una enfermedad, Señor. Aquellos que están en alguna dificultad familiar, Señor, en algún problema laboral, Señor, aún en su propia vida, Señor, se sienten con algún problema existencial, Señor. Rogamos en el nombre de Jesús que tu paz venga a ayudarlos, Señor, y a reinar en sus corazones. Ayúdalos, Señor, para que puedan mirarte a ti, Señor. Que puedan oír tu voz, Señor, que como le decías a Pedro y a los discípulos, no tengan miedo, yo soy. Amado, ayúdalos. Ayuda a los hermanos, Señor, a todo creyente que esté, Señor, en alguna aflicción, Señor, en aquellos momentos de angustia, de tempestad en su vida. Señor, ayúdanos con nuestros miedos, Padre. Queremos vencerlos y queremos caminar, Señor, conforme a tu propósito. Ayúdanos, Señor, que no se aparte nuestra mirada de ti, Señor. Que mantengamos nuestros ojos en ti, Jesús. Nuestros ojos puestos en ti. Tú eres el autor y consumador de la fe, Señor. Nuestra fe está viva y afianzada porque tú, Señor, te manifiestas a nosotros, oyendo nuestras oraciones, metiendo tu mano, Señor. Aun cuando clamamos en la angustia, en la enfermedad, Señor, en los problemas, Señor, tú atiendes a nuestras súplicas, Señor, manifestando tu compasión hacia nosotros. Y eso, Señor, nos hace mirar tus maravillas, como tú lo hiciste con los discípulos, al calmar esa tempestad y reprender al mar, al viento, Señor, y los discípulos quedaron maravillados, Señor. Aquí hay hermanos, aquí habemos personas, hermanos, Señor, que somos maravillados de ver, Señor, cómo actúa, Señor, en tu misericordia y en tu amor hacia nosotros, poderosamente, Señor. No hay nada, Señor, que salga de tu control, Señor. No hay
hay circunstancia contraria, Señor, que tú no la cambies, Señor. No hay problema, Señor, que tú no puedas ayudarnos a resolver, Señor. Tú eres el que interviene, Señor, y actúas en pro, Señor, de aquellos que te temen, te buscan. Estemos contigo, Señor. ¿Será que estemos ahí en tu presencia, Señor? Mientras estemos en este mundo, sabemos que podemos confiar en ti, Señor.
Gracias, Jesús. Que vas con nosotros al lado, Señor. Aleluya, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos que nuestros ojos estén en ti, Señor. Amén, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Terminamos aquí la reunión. Estamos para servirles. Que tengan buena tarde.